Buenos días, tardes o noches. Después de finalmente más de un año y medio de espera, tenemos en nuestras manos el tráiler definitivo de Poppy Playtime capítulo 3, y consigo muchísimas más sorpresas, desde nuevos personajes, nuevas mecánicas y la fecha de salida del tan esperado nuevo capítulo de esta entrega de Poppy Playtime. El equipo de desarrolladores de Mob Entertainment fue capaz de darme por adelantado una copia de este mismísimo tráiler para que pudiera trabajar en un video análisis para ustedes, por lo que les agradezco muchísimo a todos los desarrolladores de Mob por la cercanía conmigo. Si quieres apoyarme como creador de contenido y asegurarte de que esta comunidad vaya creciendo cada vez más, recuerda suscribirte, ya que somos cerca de 500.000 miembros de esta larga manada, así que apóyame y asegúrate de que este año rompamos esta meta. Antes que nada, vale aclararles que no voy a traerles el tráiler para que puedan verlo como acostumbra hacerlo en este canal, debido a que la experiencia es muchísimo mejor si ustedes mismos la disfrutan. Así que el video del tráiler podrán encontrarlo en la descripción, y una vez que terminen de verlo, lo mejor será que vean este análisis. El tráiler inicia mostrándonos el logotipo de Mob Entertainment en un fuerte color rojo, bastante simbólico para este capítulo. Anteriormente ya habíamos visto el logotipo de Poppy Playtime en capítulo 3 mostrando el número 3 de un color rojizo. Este color es muy importante y muy simbólico para este nuevo capítulo. En la primera fotografía podemos ver a varios trabajadores de Playtime Co. vestidos de trajes hazmat, bastante similares a los que tienen los especialistas de Project Playtime, con la diferencia de que sus máscaras de gas son las mismas que vemos para el capítulo 3. En esta área, que hasta donde sabemos es Home Sweet Home, el lugar donde los niños duermen en el Playcare, hay varios niños acostados en sus camas, probablemente desvividos por el mismo gas rojo, gracias a lo que nos indica estos trabajadores. Sabemos que quizás uno de los motivos por los cuales están tachadas las caras de estos niños es quizás para representar que ya no están con nosotros, demostrando una vez más lo que ya sabíamos, que Playtime Co. utilizaba estos niños para seguir creando experimentos. Al fondo de la imagen vemos una de las mochilas de los niños y un póster con imagen de Dog Day en él. La imagen cambia y luego podemos ver otra fotografía con otros 4 niños dentro del Playcare, esta vez con los rostros tachados, probablemente representando que también han muerto tiempo después de tomarse esta foto, y uno de estos niños viste con una camiseta de Hugo Alberto bastante distintiva. Lo curioso de estas imágenes es que recuerda muchísimo a las fotografías encontradas en el primer capítulo de Poppy, donde podíamos ver fotografías de trabajadores con los rostros tachados de la misma manera. La fotografía cambia una vez más y podemos ver por primera vez la cara de Theodore Grumble. Si han seguido varios de mis videos explicándoles el lore de Poppy Playtime, sabrán que Theodore Grumble es el niño de 7 años que dio vida a Catnap, y en ese papel básicamente se explica cómo fue que el experimento 1188 tuvo lugar, gracias a este mismo infante. Tengo un video completo explicándoles el lore para los que estén interesados en hacer una pequeña observación. El proyector se apaga e inmediatamente de fondo podemos notar una silueta, siendo la silueta de Catnap. Parece ser que quien estaba mirando este proyector, justamente igual que como en el tercer tráiler, miraba el capítulo de los Smiling Critters, era Catnap, observando detenidamente toda su historia y cómo fue que lo convirtieron en ese monstruo. Luego de eso, escuchamos una música algo más sentimental, y se nos introduce por primera vez al panorama completo del Playcare, mientras de fondo se escucha la voz de Elliot Ludwig, el fundador de Playtime Co., hablando sobre este proyecto. Vamos a observar primero los detalles y luego les explicaré todo lo que dicen en este tráiler para que tengan un análisis más completo. Bueno, lo más evidente es que el Playcare está construido de forma cilíndrica, rodeado por inmensas y gigantescas paredes falsas que se hacen pasar como un cielo pintado. El Playcare es un área para niños ambientada en una fachada, donde diferentes edificios dentro de este mismo lugar están destinados a una actividad en específico para cada niño. En el centro vemos una estatua enorme de los Smiling Critters con cada uno de ellos, pero si notamos vemos que falta uno que está roto, posiblemente el de Dog Day, si tengo que suponer. También notamos varias áreas pequeñas de juegos, tanto como ambientación, como para que los niños puedan descansar y convivir con otros infantes.
elefantes. En el fondo vemos el mismo sensor por donde vimos a Kissy Missy y a Poppy en el primer gameplay trailer, y más arriba las nubes falsas que, como ven, una de estas cayó al suelo luego de seguramente tantos años sin mantenimiento. De este lado del player vemos un indicador o un mapa que explica todas las áreas a las que podemos ir, y de fondo vemos que ese cielo falso está roto, dejándonos ver más paneles de telón y vigas de metal bastante peligrosas que darán con sitios más profundos dentro de la fábrica. Ahora, lo que nos importa evidentemente en esta imagen son los edificios. No voy a profundizar en cada uno de ellos, ya que eso será tarea del prote de más adelante, cuando empiece a retocar y explicarles cada sección dentro de este complejo. Luego de eso pasamos a otra escena que da con la escuela dentro del orfanato del Playcare. En esta fachada podemos encontrar más decoración típica de Playtime Co. con los ojitos y una entrada en ruinas que da con la vieja escuela. Además vemos más mochilas, basura en el suelo y una de las ventanas que seguramente es la misma que podemos ver en uno de los teasers mostrados meses atrás. Quizás no se note, pero el edificio está infestado de cucarachas y estas se encuentran en el techo del antiguo colegio, siendo las mismas que podemos ver en Project Playtime como decoración, mostrando el enorme deterioro por el que ha atravesado el Playcare durante todos estos años. Dentro de la escuela vemos una escena que muestra una sala con un montón de sillas que dan hacia un pequeño televisor, y en la pared se ve la misma ilustración vista en uno de los teasers anteriores, donde aparecen Mommy Longlegs, Hugo Alberto, Boxy Boo y Dog Day una vez más, demostrando la importancia que tiene este monstruo para los Smiling Critters siendo su cara principal. En ese lugar muy seguramente tengamos que reproducir los típicos VHS de Poppy Playtime. Abajo podemos ver varias almohadas tematizadas con personajes, entre los que destaca Craftycorn, Kissy Missy, Hugo Alberto y por supuesto Catnap, y más basura y juguetes muertos por todo el suelo. En la siguiente escena podemos escuchar como Elliot Ludwig nos explica que el Playcare no es solamente una escuela, sino también un playhouse o una casa de juegos, mostrando una toma de la fachada del playhouse. Y en esta misma encontramos más detalles como una caja abierta que tiene unas monedas o Playcoins, directamente canonizando la moneda de Project Playtime como algo que existe dentro del lore. También vemos que esta carpa de feria o Playhouse está rodeada de inscripciones que dicen Joy y The Hour of Joy, haciendo referencia al mismísimo evento que ocurrió el 8 de agosto de 1995. Y además de ver varios juguetes muertos y más basura en el suelo, notamos dos cosas importantes. La primera es que este pato de plástico que vemos acá, seguramente siendo uno de los que veremos dentro del Playhouse como uno de los minijuegos disponibles de acá. Un personaje que, si me lo preguntan, estoy más que seguro que nos atacará. Y la segunda son estas máquinas expendedoras. La primera, de Mommy Longlegs, es una que ya hemos visto anteriormente en Project Playtime. Y la segunda que vemos acá es una de unos limones, que dice hecho con limones reales. Claramente una referencia al tema del limón que vimos en el capítulo 1 de Poppy Playtime, traducido al español latino, y que finalmente se ha canonizado. Detrás de estas máquinas expendedoras podemos ver un tobogán, de nuevo, que sale del Playhouse. En el techo también vemos varias cucarachas exactamente igual que como en la escuela, otra vez, demostrando el enorme deterioro de este lugar. Después el tráiler transiciona a una escena en el interior, que yo supongo se trata del interior de Home Sweet Home. Y en este mismo interior vemos varios cuadros con imágenes de algunos de los niños que alguna vez vivieron dentro del Playcare. Desde algunos dibujos como estos, que son bastante similares a los vistos en el segundo teaser trailer, como imágenes de bebés, una gigantesca luna en el techo del lugar y más zonas de este interior, que dan a diferentes lugares más del Home Sweet Home. Además, sabemos que esta misma zona está recubierta por muchísimas compuertas y celdas, como si de una prisión que los mantuviera dormidos a los niños se tratase. Después la escena cambia a una dentro de los dormitorios que ya habíamos visto en un teaser anterior, pero desde una perspectiva mucho más cerca y en tiempo real. Luego de esto, el tráiler cambia a una perspectiva en formato VHS, donde vemos a alguien recorriendo los pasillos de juegos del Playhouse mientras algo lo persigue, y veremos más adelante de qué se trata.
Esta escena me llena de curiosidad y de preguntas, ya que los desarrolladores llegaron a decir en algún momento que a estos no les gustaba para nada la idea de hacer cinemáticas para Poppy Playtime, así que seguramente solo se trate de una animación especial que hicieron para este tráiler. Pero en este mismo podemos ver cómo alguien es perseguido a través de estos pasillos, por nada más y nada menos que Catnap. Quizás no lo vean ahora, pero su sonido de gruñido es inconfundible. Después de escuchar este sonido, pasamos a ver el estado en el que quedó el tren, y este está completamente roto y en llamas, dejando consigo gran parte de la infraestructura del techo de las vías completamente destrozada. Será seguramente desde acá que nuestra travesía de marcha, saliendo del tren y empezando a caminar hacia la puerta que da para el Playker, tal y como vimos en el segundo teaser trailer. Después de esta escena pasamos a ver una un poco más intensa, donde en una zona completamente oscura, un peluche gigantesco de Bobby Bearhawk está mirándonos fijamente en la oscuridad mientras la rodeamos. Este será seguramente algún tipo de minijuego en el que no tengamos que perderle la vista, o si no, nos terminará asesinando el peluche que vemos acá. Lo siguiente que vemos es a Player acercarse a un viejo casillero, donde se encuentra la primera nueva mano que tendremos disponible en este juego, la mano roja. Contrario a lo que habíamos creído, la mano morada no será una de las primeras que encontraremos, sino que la mano roja jugará un papel importante dentro del gameplay del capítulo 3, demostrando una vez más la mecánica de poder cambiar al instante la mano que tengamos disponible, cambiando de la mano verde a esta nueva mano roja. Tal y como vemos en el siguiente clip, el jugador dispara una bengala que ilumina momentáneamente el salón donde nos encontramos. En la puerta de esta sala se encuentra Catnap mirándonos fijamente, por lo que es posible que esta mano sirva para poder espantarlo y también hacer que se vaya a otra zona. También, como vemos acá, tenemos cierto límite de balas o bengalas para disparar, siendo que el jugador acá posee 5 y dispara una, quedándose con 4. Tengo entendido que quizás el máximo de bengalas disponibles será de 5. Además de esto, si vemos cuando la guerra no tenía ninguna, por lo que probablemente o vayamos encontrando estos objetos en el camino o nos lo den conforme sigamos con la historia. Después podemos ver el mapa que les comenté anteriormente, mucho más detallado y que explica todas y cada una de las zonas que veremos dentro de este juego. En la parte superior de este mapa podemos ver a Home Sweet Home, el lugar donde los niños duermen, se duchan y seguramente comen sus alimentos dentro del Playker, básicamente su casa hogar. Al lado tenemos la escuela, que ya vimos anteriormente, y que es donde los niños van a estudiar y a aprender dentro del Playker. Más abajo tenemos al Playhouse, el lugar donde los niños van a jugar y a divertirse, y de donde seguramente obtendrán Playcoins, para más adelante llevarlas al edificio que está arriba, la tienda de juguetes, donde los niños a través de estos Playcoins podrán adquirir un juguete con los minijuegos dentro del Playhouse. Y más abajo tenemos la oficina del consejero y el centro de la plaza. En la oficina del consejero, gracias a la información vista en el ARG, es donde los niños son puestos a prueba y monitoreados por los trabajadores del Playker para ser utilizados como experimentos. Básicamente es un área de oficinas y científicos, pero que los consejeros, que son algo así como los directivos de este lugar, usarán para dirigir y utilizar a estos infantes como material para los experimentos. Luego de esto vemos dos segmentos de gameplay, donde podemos ver cómo Player utiliza la mano verde para alcanzar un toma corriente dentro del Home Sweet Home, y así poder atravesar la casa hogar del orfanato. Y más adelante vemos una escena de un lugar en ruinas bastante similar al que vimos en el primer gameplay trailer, donde estaba la escultura del experimento 1006. En esta misma zona vemos de vuelta la plataforma para saltar de la mano morada y otro toma corriente de la mano verde, juntos en el mismo lugar, quizás siendo un indicativo de que en este juego nos dejarán bastantes opciones a la hora de atravesar el mapeado. Y aquí lo vemos al ver cómo Player, utilizando la mano púrpura, atraviesa un enorme agujero que lo va a dejar en otra parte dentro de la fábrica. El salto se interrumpe por otra escena VHS, donde la persona que anteriormente había sido perseguida por Catnap se ve acorralada al ver su presencia moverse por este lugar. Este es uno de los primeros planos de Catnap, y finalmente vemos cómo luce su cuerpo, siendo un monstruo bastante delgado donde hasta casi se le pueden ver los huesos. Este mismo, mientras camina, va dejando esta estela de gas rojo a su alrededor. El monstruo es simplemente imponente y su gran tamaño es incluso bastante similar al de Mommy Longlegs. Luego de esta primera mitad del tráiler, transicionamos a una escena donde podemos ver cómo un aparato parece tener una mirilla,
para que el Grab Pack sea apuntado. Y eso no lo está haciendo Player, sino que más bien está controlando una máquina, ya que más adelante esto se nos confirma al ver que habrán Grab Packs eyectables que podremos utilizar desde lugares remotos. En esta parte vemos cómo Player lo coloca en posición y después, en otra toma, segundos después, vemos a Player parado específicamente en el lugar al que tiene que ir, para que ese Grab Pack atraviese diferentes segmentos y se termine interconectando. Básicamente algo bastante similar a lo que llegamos a ver en el primer gameplay trailer. En la siguiente escena podemos ver cómo el jugador lleva en su mano una enorme batería, la cual lanza directamente hacia un agujero que le da poder a una puerta. Parece ser que ahora en este capítulo 3, una de las maneras de abrir y cerrar puertas será a través de estas gigantescas baterías que alguna vez sirvieron en la fábrica para darle seguridad a estas mismas compuertas. Y en esta misma escena vemos otra vez otra de las máquinas dispensadoras de Project Playtime, y aunque casi no se note, al lado vemos algo interesante, pues gracias a este cartel podemos fácilmente darnos cuenta de que nos estamos encontrando en la sala de consejeros, la misma que vimos anteriormente, y acá se nos muestran varios de los lugares disponibles, desde las oficinas, cubículos, baños, el área de mantenimiento y el área de descanso, seguido de una interesante indicación que muestra la oficina de Kraber. Si no lo recuerdan, Stella Kraber es una de las primeras personas que aparecen en Poppy Playtime, incluso desde el primer capítulo, expresando su deseo por querer ser parte de la compañía, y además de esto ganando un puesto dentro de la fábrica, teniendo hasta su propio tobogán exclusivo para ella, por lo que esta escena confirma de una vez que Stella Kraber es la cabeza del departamento de consejeros del Player, encargada de vigilar el proceso de los niños en este orfanato. La escena que sigue muestra al jugador metiéndose dentro de una de las zonas del Playhouse y utilizando la mano roja para iluminar su camino. Mientras tanto, abruptamente se nos muestra una escena interesante, pues en esta vemos que estamos de vuelta en el edificio de consejeros del Player con la máscara de gas, porque seguramente esta área ha de estar completamente infestada por este gas tóxico, formando parte importante del gameplay. Y vaya que hay bastante por mostrar por aquí. Lo primero es que vemos un póster de Daisy, indicando que nos mantengamos energizados. Posiblemente ella tenga algún papel dentro de este juego, pero esto no está confirmado. Mientras, en cada una de las puertas, adentro del edificio de consejeros, se puede ver cómo hay una inscripción para la cabeza de cada área específica. Por ejemplo, esta área de acá indica que Nate Carpenter es la cabeza de producción de gas. La cabeza del Playhouse es un tal Greg Fitton, y acá vemos la cabeza del Home Sweet Home, del que no puedo leer el nombre, pero sé que empieza con L. Igualmente vemos otra de estas baterías dispuestas para abrir puertas, que utilizaremos seguramente para abrir la puerta que da específicamente con el área de Home Sweet Home. En la toma siguiente volvemos a ver una vez más a Home Sweet Home, y vemos cómo a través de un Grab Pack impulsamos a un automóvil pequeño, como un cochecito de carreras go-kart, para que vaya directamente hacia una puerta y así pueda romperla. Después de esto, el tráiler se pone más intenso y volvemos a ver otra vez una de estas escenas VHS, ahora de vuelta en el Playhouse, siendo perseguidos por Catnap de una manera bastante más violenta. Lo siguiente que vemos es una escena in-game en la escuela, donde podemos ver a un nuevo personaje antagonista del que todavía no podemos identificar de quién se trata. Sabemos que estamos en la escuela gracias a los casilleros y el mensaje que hay de fondo donde dice Science o ciencia en español. Y solo unos segundos después de que la luz titilee, la figura de en medio, que es un personaje completamente nuevo, aparece enfrente por obra y gracia divina. No sabemos evidentemente qué personaje será, pero mi teoría es que puede tratarse de Daisy la Flor, al ser este uno de los personajes más queridos y esperados para el capítulo 3. Por lo que este personaje no sería de sorprender que finalmente sea agregado como un antagonista menor para este capítulo. La mecánica de este mismo personaje es bastante similar a la vista con el típico Weeping Angel, que para los que no sepan, esta mecánica es una similar a la de los endoesqueletos de FNAF Security Breach. Esta mecánica no es para nada nueva en videojuegos, pero es bastante interesante, por lo que este personaje actuará de la misma manera, moviéndose siempre que no lo veamos, y quedándose quieto si lo vemos de frente. Después pasamos a otra pequeña sección de parkour, donde se puede ver cómo nosotros estamos saltando entre diferentes botones de color púrpura, para así llegar a un área en específico, impulsándonos con este Grab Pack, parte importante de las mecánicas del videojuego.
y que no será realmente útil. En el segmento siguiente vemos cómo el jugador observa un área desmoronada en el subterráneo del Playker, seguramente siendo el lugar por el que tendremos que ir, ya que a simple vista se puede ver cómo están estas mismas estructuras utilizables para las mecánicas del capítulo 3. Solo segundos después podemos ver cómo el jugador dispara su pistola roja hacia una zona del Playhouse, y en ella vemos cómo un peluche de Dog Day sale corriendo despavorido al ver la luz, justamente al igual que Catnap. Parece ser que las luces de las bengalas distraen o asustan a los experimentos, y en este caso, este peluchito de Dog Day de acá, siento que no es el mismo que nos topamos en el primer gameplay trailer, pues se ve mucho más pequeño, y ya sabemos prácticamente gracias a la miniatura del trailer y al propio trailer que habrá una versión monstruosa diferente del peluche de Dog Day. En la escena siguiente vemos cómo el jugador escapa por esta área, donde hay muchos otros juguetes muertos y más decoración típica del Playhouse. Es posible que esta persecución sea la misma por la que atravesamos en el área de Dog Day del primer trailer gameplay, y estas estén interconectadas, ya que en la siguiente escena podemos ver a Kissy Missy y a Poppy una vez más juntas. Esta escena parece ser antes de la escena que vimos en el primer gameplay trailer, donde salían estas dos juntas, demostrando la cooperación que tienen ambas como personajes que ayudarán al player en esta travesía por el Playker. En lo que sigue hay que prestar bastante atención, pues en esta escena estamos directamente dentro de la tienda de juguetes, y acá podemos ver al jugador recorriendo un pasillo. Este es exactamente el mismo pasillo por donde estaba Catnap en el primer gameplay trailer al final de este. Y en este lado, además de ser una oficina del encargado de esta área, siendo un empleado específicamente llamado como Eduardo, vemos una gigantesca caja de Bonzo Bunny. Y aunque no se aprecia con detalle, es el mismo tipo de caja de este personaje. ¿Será que Bonzo tendrá algún tipo de regreso para este juego? Y justo al lado del pasillo vemos un póster de Daisy otra vez. Luego pasamos con el plato fuerte de este tráiler, y es una persecución de un Hugo Alberto monstruoso. Después de ver este tráiler, estuvimos pensando muchísimo en qué representaba este Hugo Alberto, y si se trata del Hugo que todos conocemos y amamos. Y aunque es emocionante la idea de volver a ver a Hugo una vez más, la verdad es que es muy improbable que se trate de este mismo personaje, pues dudo que los monstruos tengan la capacidad de cambiar su cuerpo de esta manera tan drástica. Así que en esta persecución, donde vemos un Hugo con los ojos ennegrecidos y una sonrisa gigantesca mientras se mueve costosamente a través de este pasillo, es posible que este Hugo sea producto de nuestra imaginación, al estar constantemente expuestos al gas rojo, por lo que en una vuelta u otra quizás el Hugo represente una especie de alucinación causada específicamente por el gas que lo convierta en un recuerdo traumático para el jugador. Porque si nos damos cuenta, la gigantesca sonrisa y los movimientos son exactamente iguales a los mismos vistos en el primer capítulo a través de las ventilaciones. Por ende, quizás se trate de una pequeña pista que daría con la identidad de este Hugo Alberto. ¿Ustedes qué piensan? Otra cosa a destacar de este diseño es que me recuerda muchísimo al Hellish Banban de Garten of Banban. Es posible que también esté inspirado en Cartoon Cat. Este detalle lo pude saber gracias a que una personita muy especial para mí me dio esta pequeña pista. Después de esta intensa persecución, el tráiler finaliza mostrando una vez más una pequeña escena en VHS donde el que está corriendo pierde el equilibrio y se tropieza con el suelo, mientras una voz misteriosa nos dice que todo lo que nos espera son horrores incomprensibles. Luego de escuchar el llanto de un niño, seguramente del mismo Theodore, escuchamos cómo la voz dice: bocas sonrientes llenas de dientes combinadas con carne y plástico, refiriéndose a los experimentos malévolos que hay dentro de la fábrica, mientras el modelo finalmente oficial de Catnap se acerca lentamente hacia la pantalla en todo su esplendor, y el narrador termina diciendo: bienvenido a casa, quizás referenciando a todo el Playker y el Home Sweet Home en general, mostrando finalmente el logotipo del capítulo 3 rasgado en una pared. El capítulo 3 de Poppy Playtime está confirmado que saldrá este 30 de enero. Esta es la fecha que aparece al final del tráiler una vez que termina todo el video, así que sí, tendremos el capítulo 3 este 30 de enero de manera confirmada. Sin nada más que decir, yo me despido por el video de hoy y nos vemos hasta la próxima en unos días cuando salga el capítulo 3 y empecemos a hacerle contenido a este juego.